tal, familia? Yo soy Isaac Núñez. Bienvenidos una vez más a este podcast de Círculo Mental. El día de hoy quiero presentarles un episodio más de Cultura General de la República Dominicana, Cultura DO. Así que espero que se lo disfruten, esta historia del transporte público en la República Dominicana. Saludos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Círculo. Soy Isaac Núñez, médico, creador de contenido. No busco cambiar el mundo, busco impactar la vida de al menos una persona. Esa es la razón del por qué decidí crear este podcast donde quiero transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración. Comencemos. Qué gusto, qué placer estar aquí de vuelta con ustedes en este último episodio de Cultura DO, Cultura Dominicana. Será un poco diferente porque es un tema social, realmente no tenía planeado hacerlo. Es un tema más de consumo interno dirigido para nuestros ciudadanos y en particular para nuestros gobernantes. Para nadie es un secreto que el transporte público ha sido un tema controversial en la República Dominicana y en muchas otras partes del mundo, en muchos países diferentes, y algo me dice que seguirá haciéndolo. Pues se conoce muy poco sobre su desarrollo y es lamentable, siendo un sector que ha sido clave en el desarrollo de la nación desde sus inicios. Es muy difícil encontrar bibliografía apropiada de este tema sin que esté disgregado en múltiples fuentes, sin una pizca, sin siquiera, de sentido crítico y común. Por eso quise hacer este capítulo y hablar un poco del transporte público en la República Dominicana, que desde la llegada de los europeos a la isla en el año 1492 hemos sufrido un proceso de conformación social que ha impactado de forma determinante en la historia política nacional. La República Dominicana nace, recuerden, pues del 27 de febrero de 1844 bajo los principios de la República Libre, soberana, democrática y representativa, condición que se rigió hasta la anexión a España el 18 de marzo de 1861. Durante los 17 años de la Primera República apenas se produjeron dos leyes, una autorizada por la Diputación Provincial de Santiago para la apertura de un camino público entre Santiago y Puerto Plata, y la ley número 143, con la cual se autorizó un peaje a cada bestia o animal de carga que transportara por cualquiera de las vías que conducían desde Santiago a Puerto Plata. Es decir, que fueron las principales leyes de tránsito en la República Dominicana. Y es que en aquel momento los ciudadanos en aquel entonces pasaban por muchos problemas para trasladar sus productos hacia el principal puerto del país ubicado en Puerto Plata. Las segregaciones, las separaciones y todas las dificultades para transportarse de un pueblo a otro fueron un conjunto de tres grandes realidades. La primera fue la herencia española. Segundo, estuvo un legado jurídico napoleónico adquirido desde la época de Francia en Santo Domingo. Y en tercer lugar, 22 años de dominio haitiano que marcaron una influencia política y social que perduró y nos perjudicó muchísimo a los dominicanos. Resulta importante destacar que los fundadores de la patria no repararon en absoluto el desarrollo vial, algo que era sumamente importante para nuestro desarrollo. Las luchas pro independencia contra la República de Haití apartaron de los padres de la patria fundadores que representaba el subsector para la condición o la consolidación de la nación, dejando consecuentemente todo el tránsito y el transporte en las mismas condiciones heredadas del dominio haitiano. Reinstaurada la República en 1865 y durante más de 25 años, la industria azucarera se convirtió en el principal propulsor del desarrollo del país. Prácticamente ahí es cuando inicia el desarrollo del transporte. En aquella época se hacen informes al Estado diciendo que las calles de las ciudades no estaban en condiciones adecuadas, la iluminación, y que estaban llenas de barro, que el tránsito en esta ciudad era imposible para poder transportarse de un pueblo hacia otro.
La respuesta que el Estado presentó a la situación de tránsito y transporte lo constituyeron los ferrocarriles, las cuales vendrían a ser una forma ágil y eficiente para el traslado de personas y mercancías desde las zonas productivas hacia los puertos más importantes del país. De la mano con el sector privado nacional e internacional se le dio curso, primero a una feria de legislaciones y concesiones de parte del Poder Ejecutivo, luego a la construcción de vías férreas. Al área de transporte de pasajeros inicia su desarrollo con la aparición de la primera ruta entre Santo Domingo y Jaina. Actualmente, municipio de la provincia de San Cristóbal, 40 años después de la independencia nacional, específicamente en 1884. Dando un salto histórico, nos vamos a 1924, puesto que el gobierno ilegítimo norteamericano se crea la política de caminos y carreteras con carácter nacional dirigido por el director de obras públicas, es decir, no cabe duda que es el Estado quien construye estas carreteras y se construyen las 3 carreteras troncales Duarte, Sánchez y Mella, que unen las 3 regiones del país con la ciudad de Santo Domingo. Luego llegan los años de la dictadura de Trujillo, que si bien la dictadura ha sido señalada como cruel y sanguinaria, hay que destacar que en aquella época se consolidó y se fortaleció el entramado jurídico y el uso de automóvil como medio de transporte masivo, desplazando definitivamente el ferrocarril, el cual solo quedó disponible para la industria azucarera, y muchísimos otros desarrollos más en el transporte. Pero acá es donde entra la parte triste del transporte, como les dije, todas estas carreteras, todo esto que impulsó el desarrollo del transporte, todo fue, o más bien, un 95% fueron financiadas por el Estado. Y el otro 5% algunas empresas privadas que querían desarrollar sus negocios y lograr una mejor distribución de sus mercancías. Y el Estado le permitió hacer ferrovías con la acotación de que ellos no iban a ser dueños de esas ferrovías. Entonces, como les dije, el país hace un salto de los ferrocarriles a un sistema de automóviles y buses, que era lo que estaba de moda en otras partes del mundo. Dejamos de un lado los ferrocarriles, lo usábamos solo para el uso azucarero, ya no como transporte público, y le apostamos por completo a este nuevo sistema. Al principio era el Estado que administraba y operaba el sistema, es decir, era totalmente público, pero con el paso de los años esa carga se volvió demasiado grande, entre comillas, claro está. Eso decía el Estado, que era una carga demasiado grande, que ellos no podían continuar con esta carga. Entonces ahí aparecen los dichosos sindicatos de transporte. Y se decidió privatizar gradualmente y nace lo que ahora se conoce como transporte colectivo, lo que provocó una caída de transporte público. No en su totalidad, pero probablemente en ese entonces se produjo una caída hasta de un 80%. Pasamos de un modelo totalmente público a un modelo semi-privado. En principio, eso no estuvo mal. En República Dominicana muchas empresas privadas ofrecen servicios públicos, pero como existen los riesgos del monopolio y estamos hablando de un servicio que afecta la calidad de vida de las personas, la clave está en cuáles fueron los requisitos que el Estado les impone a esas empresas o sindicatos, como quieran llamarle, y es en este caso, los requisitos eran mínimos. El Estado lo que quería realmente era beneficiar a alguien. ¿A quién? Bueno, esa es la pregunta. Pero no nos metamos ahí. Lo cierto es que aparecieron dos personajes más en esta ecuación, los sindicatos y los dueños de los buses, que en su mayoría los mismos que representaban los sindicatos empezaron a comprar autobuses con el fin de tener un ingreso más elevado, ya que el Estado le asignó a esos sindicatos la responsabilidad de administrar las rutas de la ciudad, pero conjuntamente les dio la libertad de venderla a un tercero. Ellos le vendían a un tercero el derecho de esos servicios. Es decir, los sindicatos le cobraban a los dueños de los automóviles y autobuses que hacían servicio de transporte público. Obviamente a las personas que conducían los buses
y automóviles de los líderes de los sindicatos no se les cobraba ni un peso. El Estado, mejor dicho, le decía a los sindicatos: esta es su ruta, esta y esta son suyas. Luego los que dirigen los sindicatos le decían a los dueños de los buses: mira, si quieres te doy permiso de que puedas manejar por una de mis rutas, pero me tienes que pagar por ese derecho. De entrada, esto es totalmente indignante porque esos sindicatos están explotando un bien público sin dar nada a cambio, o bueno, dando muy poco. Y así fue como las rutas se convirtieron en mercancías, en negocios redondos, libre de riesgo para estas personas. El Estado le dio un poder económico enorme y mucha, pero muchísima influencia política. Por eso es que en la actualidad parece que los gobiernos le tuvieran miedo a estas personas. Y el problema de este modelo es que tiene un montón de consecuencias perversas. A ver, tenemos el Estado, los sindicatos o empresas, como yo les digo, los dueños de automóviles, que son los microempresarios, y el ciudadano que usa esos servicios. ¿Qué quiere cada uno? Pues los ciudadanos, obvio, quieren moverse y deben pagar por ello. Los dueños de los buses y autos quieren recoger tanta gente como puedan, por eso vemos un carrito que coge 5 personas, lo montan con 10, un bus que solo le cabe de 40 a 60 personas, de 40 a 60 pasajeros, le meten el doble. Personas paradas hasta en los pasillos del bus porque, pues, por ahí les entra la plata, les entra el dinero. El Estado quiere que los servicios de transporte existan y para ello se ocupa de asignar rutas y controlar precios, que dicho sea de paso, nunca logran controlar. Los dueños de autobuses y sindicatos terminan finalmente haciendo lo que quieran con el aumento del precio de estos pasajes. Y finalmente, ¿qué quieren los sindicatos? Ellos se supone que están ahí para administrar las rutas. Sin embargo, en la medida que reciben dinero de cada bus que está en circulación y cada auto que está en circulación, ellos sí quieren algo. Obviamente, que haya tantos buses y carritos como se pueda en la ciudad. Eso genera un conflicto para el Estado. Eso no conviene por el desgaste de las vías públicas, los trancones o tapones, como se dice aquí en mi país. Como les decía, los conductores tampoco quieren que haya demasiado por el asunto de la competencia. A mayor competencia, menor ganancia para ellos. Y los ciudadanos simplemente no quieren que baje la calidad de los servicios. ¿Qué pasa? Esto que es de un 3-1 hace que esos sindicatos obtengan mucho dinero y tengan una enorme influencia política. Por eso durante años el Estado, gobierno tras gobierno, fue engordando los bolsillos y la influencia política de estas personas y la hizo crecer, creando rutas. Entre más rutas existían, más buses había. Mientras más buses había, más dinero obtenían. Mientras más dinero llegaba, mayor poder político conseguían. Esto se le salió de las manos definitivamente al Estado. Este sistema ineficiente lleva años siendo apoyado por los políticos que llegaban al poder. Políticos que en muchos casos han sido beneficiados de estos sindicatos, beneficiados luego para sus campañas políticas y hasta algunos sindicatos o dueños de presidentes de sindicatos se candidateaban para poder obtener más poder político. A todo esto, los dueños de los autobuses que apoyan estos sindicatos al parecer no se dan cuenta que son víctimas de este sistema ineficiente, porque mientras más rutas aparecen, más buses y automóviles entran al mercado, más cupos venden esos sindicatos y menor es su ingreso. Pero al final, quienes más sufren realmente, como dice un dicho, que la cuerda rompe por el lado más flaco, por el lado más delgado, son los ciudadanos, los usuarios de este servicio, porque estos dueños de autobuses y automóviles realizan paros no para que haya menos autobuses, claro, no les conviene, sino para que aumenten las tarifas. Y esto ha pasado muchas veces. La ciudad se infarta, se convertía en caos y el Estado no tenía más remedio que aceptar su demanda, porque recuerden que
ya el Estado no contaba con el dominio total del transporte público, ni siquiera con un 50%. Si hacemos un cálculo rápido entre el aumento de las tarifas del transporte público y el aumento del salario mínimo, se podrá ver que las personas que usan el transporte público diario, no los que usamos el transporte de manera ocasional, han gastado hasta un 20% de su ingreso. Ahora, no todo es crítica a nuestro sistema de transporte porque parcialmente hemos ido avanzando en el sistema de transporte público, aunque aún falta mucho por hacer. Hay que destacar que en 1997, mediante el decreto número 448-97, se creó la ONSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que ha sido un gran logro y poco a poco estamos entrando en el sistema de Transmilenio como modelo público-privado de transporte. Y esto inicia con la llegada del famoso metro el 22 de diciembre del 2008 en el gobierno de Leonel Fernández. En conclusión, ni un paso atrás. Hay que seguir alejándose del viejo sistema, de este viejo modelo, dejar de darle tanto poder a estos sindicatos, de sucumbir ante la petición de aumento de tarifas de los dueños de buses y pensar más en los bolsillos de los ciudadanos, en los usuarios que utilizan este servicio. Yo soy Isaac Núñez, me despido de ustedes, hasta luego.